haremos yo digo, decir unas palabrillas ahora de introducción, ¿te parece? Muy bien. Luego hablas lo que te dé la gana, Sí. Bueno, pues no sé cuánto tiempo vas pensando. No, a lo mejor un cuarto de hora o 20 más, ¿puedo hablar? Sí, ¿no? Sí, habla con tranquilidad. Vale. Ahora y tal, y luego hacemos un turno de preguntas y demás. Sí. Vale. Ya sabes que te graban y te tuitean a la vez. O sea Sí, que, perfecto. Perfecto, no hay problema. Sí. Es para lo de internet, entonces no vas a escucharlo como la acabo. Claro, ok. ¿Dónde me pongo esto? ¿Aquí? ¿En la camisa? En la camisa, ahí está. Sí, espérate, no, esta no está, es que la chaqueta es nueva y está sin abrir el bolso, o sea que te lo... Pues bien. me lo pongo aquí, ¿no? Sí, a ver si ahí engancha bien. No sé, creo que es. Ahí va bien. bueno, muy buenos días a todos, todas. No sé si se oye suficiente, sí. ¿Llega la voz? Sí. Vale. Os decía que muy buenos días y gracias de nuevo por vuestra presencia en este pequeño foro de debate que hemos organizado en Alianza por la Solidaridad con el intento, como sabéis, de discutir de los temas que nos son propios y de otros que no son, en todo caso, relacionados con nuestra actividad, con vistas a ir dilucidando un poco en este mundo turbulento y lleno de cambios cuáles son las líneas más adecuadas para una organización como la nuestra, que es una organización de cooperación al desarrollo, que tiene áreas de trabajo comunes y convergentes con otras muchas organizaciones de la sociedad civil y que lo que pretende es armarse de buenos instrumentos, pero también de un mundo analítico y de pensamiento que permita orientar el trabajo de una manera que no sea pura ingenuidad, puro buenos deseos, sino también eficacia. En este marco de debate, en el que además felizmente nos acompañan personas que corresponden o que trabajan en otras organizaciones, bueno, creo que estamos consiguiendo tener un foro que no es el foro seguramente tan amplio que desearíamos, pero un foro en el que están apareciendo ideas nuevas o ideas además diferentes. Ideas desde perspectivas muy distintas, algunas muy económicas, otras muy políticas, otras mucho más del ámbito más estricto, institucional, que es la cooperación, las ONGs, etcétera. Todas áreas que deben ser asumidas en un contexto común para configurar esa estrategia a la que antes me refería. En esta cuarta sesión, que es la que hoy abrimos con José Antonio Alonso, queríamos abordar desde una perspectiva que es la que él domina los nuevos retos que tiene la política o las políticas de cooperación al desarrollo. La verdad es que me cuesta bastante decir palabras nuevas y no conocidas de introducción a José Antonio Alonso. José Antonio Alonso es una persona muy conocida en el ámbito de la cooperación al desarrollo en nuestro país y fuera de nuestro país. Él es un catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Ha tenido una dilatada trayectoria en su preocupación académica por el ámbito de las políticas de desarrollo, de las políticas especialmente de cooperación al desarrollo, y ciertamente, aparte de otros muchos títulos académicos, sigue ejerciendo su docencia y su investigación y su tarea de consultoría y de apoyo al servicio de instituciones varias, de las instituciones también propias de nuestro país. Es vocal del Consejo de Cooperación, pero es también asesor o consultor de Naciones Unidas para las políticas precisamente de cooperación al desarrollo. Él tiene una dilatada trayectoria académica y de publicación de artículos, libros, que son libros y trabajos de referencia a todos los estudiosos en este ámbito. Solamente mencionaré algunos de los que forman parte de los últimos y sobre los cuales o sobre cuyas materias hemos tenido ya ocasión en parte de debatir. Él se ha preocupado, entre otras muchas cosas, de los países de renta media y de las modalidades que tiene específicamente la cooperación al desarrollo en estos países. Se ha preocupado de ese problema que ha sido casi la quintesencia de todos los debates en el ámbito de las ONGs en cooperación al desarrollo, que es la financiación de la cooperación al desarrollo.
Un problema que ciertamente no es un problema menor, pero que no es ciertamente tampoco el único. Se ha preocupado del papel de las instituciones, supuesto que el desarrollo no sea exclusivamente una política estrictamente económica o una política exclusivamente basada en la elevación de indicadores económicos como el PIB, el papel de las instituciones en la movilización de fuerzas, en la organización social, en el avance hacia objetivos más amplios que los puramente económicos o economicistas, ciertamente es un elemento relevante. Y más recientemente ha dedicado sus energías también a trabajar en temas de cooperación al desarrollo en estos tiempos de crisis. Durante la crisis o antes incluso de la crisis del 2008 y después de la crisis del 2008, pensando en qué lecciones hemos aprendido de toda esta crisis pasada, más de los tiempos anteriores, de muchas y diversas políticas de cooperación al desarrollo, cuando queremos tratar de configurar nuevas políticas en el horizonte del post-2015. Y ahí es donde yo creo que la contribución que él puede hacer hoy a nuestro debate es especialmente relevante. Él ha puesto siempre, yo creo, a lo largo del tiempo, mucho interés en distinguir las políticas de desarrollo como algo extraordinariamente complejo de ese concepto tan simple que es el de la ayuda al desarrollo. La ayuda al desarrollo, incluso en uno de sus últimos artículos, en un libro colectivo que le edita y en el que también escribe, se titula precisamente de la política de ayuda a las políticas de cooperación al desarrollo, que es una cosa muy distinta o suficientemente más amplia. ¿Por qué? Porque probablemente cuando hablamos de desarrollo y de cooperación al desarrollo estamos uniendo muchas cosas, a veces unas muy sublimes, que han permitido a alguna gente justificar la cooperación al desarrollo, no importa de qué manera. Siempre es bueno todo aquello que suena a algo tan sublime como cooperación al desarrollo. Por favor, consigamos que otros estén mejor. Este buen deseo lleno de ingenuidad y al mismo tiempo de ignorancia. Y dos, el de aquellos otros, y conjurar al mismo tiempo las tendencias o los enfoques a veces ideológicos de otra gente que dice, bueno, dejemos que las fuerzas del mercado y el libre comercio, la libertad de movimiento de capitales, de inversiones, etcétera, haga su juego y finalmente, como vivimos en un mundo casi perfecto, esto conseguirá que antes o después la globalización produzca sus efectos también positivos. Bueno, que una visión es ingenua y la otra puede ser incluso malvada, no tenemos ninguna duda, pero de ahí no se deduce el que se pueda hacer política de cooperación de cualquier manera. Nadie es perfecto y José Antonio Alonso tampoco. Él tiene una imperfección bien conocida, que es la de ser economista, condición en la que se une conmigo. Y ser gallego es la segunda. Y esto de ser economista suele imprimir carácter. No quiere decir que todos los economistas no seamos iguales, pero suele imprimir carácter porque seguramente una de las obsesiones de los economistas es el tratar de verificar, el tratar de que los datos importen. Yo creo que a José Antonio Alonso, no le importan exclusivamente los datos. Es de esas personas que ve mucho más allá de los datos y de los números, incluso de las cifras de PIB y de las tasas de crecimiento. Pero ciertamente no puede olvidarse de la relevancia de los datos, de la necesidad de la verificación, de que no importa, de que no toda ayuda es buena, de que no es una cuestión solamente de volumen, de que los debates no se dilucidan en términos de porcentajes exclusivamente de la ayuda en términos de PIB, sino que hay problemas de coherencia de políticas, que hay problemas de interacción, que hay problemas de montones de cosas. Bueno, yo creo que hemos aprendido todos muchas cosas oyéndole y leyéndole, y estoy seguro de que él, que sigue aprendiendo también de su experiencia y de la experiencia del mundo, puede contarnos algunas de las cosas que en este momento forman parte del debate académico, de lo que creemos que es la mejor evidencia económica en torno a lo que se puede hacer en políticas de cooperación al desarrollo y de lo que ha de formar parte de los debates de los próximos años. Bueno, en ese espíritu es en el que le habíamos invitado, no con la voluntad de decirle qué bien estamos de acuerdo en todo, sino que nos ayudes a debatir, porque sobre estas cosas siempre habrá polémica, siempre habrá discusión, siempre habrá preferencias, y ciertamente
tus posiciones son siempre posiciones ponderadas y posiciones que tienen fundamentos detrás, se esté o no de acuerdo en todo o en parte, pero yo creo que esa puede ser una buena contribución a que una organización como la nuestra y otras organizaciones que también pugnan por pensar en el futuro, en un futuro que sabemos que no puede ser el futuro, que no puede ser como el pasado, podamos acertar o por lo menos equivocarnos menos. La realidad de lo que estamos viviendo hoy en nuestro país es el que hemos pasado de un debate sobre la financiación que casi llenaba todo nuestro horizonte intelectual a un debate sobre otras cosas. Tenemos que hacer nuevas formas de cooperación, ya que no tenemos dinero, hagamos otras cosas. Bueno, supongo que en algún momento volveremos otra vez a pensar en que necesitamos además algo de dinero, ¿verdad?, para hacer cooperación. Pero entre esa especie de la ayuda ha desaparecido y hay que pensar en nuevas formas y necesitamos también más ayuda, además de introducir nuevas formas, me parece que tenemos que hacer que la cooperación al desarrollo sea como es, efectivamente, una convergencia de políticas que tienen que estar bien orientadas, bien alineadas para producir los efectos deseados y deseables. Bueno, en esto creo que hemos aprendido algunas cosas, estoy seguro de que algunas nos vas a ayudar tú a recordar y otras que nos pueden servir también para la meditación colectiva, cuando tú quieras. Gracias. ¿Hablo así o necesito esto? Quieras, me parece que tienes eso ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la presentación y gracias también por la invitación, y entendí efectivamente cuando me invitasteis que lo que se trataba era de discutir fundamentalmente, y entonces yo lo que voy a trasladaros es algunas reflexiones y muchos interrogantes que espero compartir y que discutamos entre todos acerca del futuro de la ayuda internacional, ¿no? Eso me va a obligar voy a tratar de ser lo más breve posible para que después el debate sea lo más abierto, pero para fundamentar un poco lo que quiero decir es obligado que recorra algunos aspectos. Yo creo que si nosotros con los datos de la actualidad miramos qué es lo que puede pasar en el 2030, dentro de que indudablemente es muy difícil tener una certeza sobre el futuro, pero con los datos actuales nos enfrentaríamos a probablemente un mundo en donde los países de bajo ingreso no llegarán a la treintena, es decir, estará por debajo de esa cifra, en donde probablemente la pobreza, del modo tan limitativo como ahora se mide, la pobreza extrema de carácter absoluto, con 1,25 dólares de umbral, afectará aproximadamente entre el 5 y el 10% de la población, donde los países desarrollados se enfrentarán a un bajo crecimiento económico prolongado, no necesariamente la recesión como la que hemos vivido, pero sí a un crecimiento, digamos, de bajas tasas de evolución, y tendrán unos presupuestos enormemente comprimidos por su bajo crecimiento, en primer lugar, por el achicamiento del espacio fiscal que se está produciendo en buena parte de los países como una reacción respecto al pasado, ¿no? Y que no hemos logrado revertir, quienes pensamos que es importante la tarea del Estado en la organización social, y además con la carga de una población crecientemente envejecida que demanda servicios sociales y que no forma parte de la población activa. En ese contexto la pregunta es, bueno, ¿cuál es el papel de la ayuda en todo esto, ¿no? Y yo creo que ahí nos encontramos con dos posiciones extremas, y yo voy a tratar de fundamentar otra que no es ninguna de estas dos, ¿no? Yo creo que hay una primera posición que ya se advierte acerca de que la ayuda es propia de un mundo que ya ha pasado y que por tanto el futuro que nos espera es el de un mundo, digamos, con otros mecanismos, pero no con la ayuda, es decir, con recursos concesionales a los que se puedan comprometer, dentro de que el compromiso es, como todos sabemos, muy ligero, los países desarrollados para transferir a los países más pobres. En algunos casos esta opinión, la fundamentación de esta opinión es, miren ustedes, el mundo los países en desarrollo están creciendo más que los países desarrollados. Por tanto, si esto continúa así, la ayuda es innecesaria, ¿no? Vamos a un mundo de mercados crecientemente abiertos de capital, y la ayuda era importante cuando los mercados estaban cautivos, cerrados, y por tanto había que hacer financiación oficial que se sobrepusiese al mercado, pero si los mercados están abiertos, el progreso se va a repartir entre todos, ¿no? No dice muy claramente cómo se va a hacer eso,
pero más o menos es el discurso que hay detrás. Y junto a ello hay quienes, digamos, de una manera inmisericordia dicen, además, es mejor que se acabe la ayuda, porque la ayuda fue una política fracasada, no consiguió ninguno de los objetivos que se proponía, ha sido una política que generó más problemas que beneficios, por tanto, cerremos ya este capítulo de la historia, ¿no? Hay quien es más indulgente y dice, bueno, tal vez la ayuda fue necesaria en el pasado, pero no lo va a ser, no lo es ahora y desde luego no lo va a ser en el futuro. Esa es una primera posición. Obviamente en esta posición siempre hay los que, digamos, ponen entre paréntesis el caso de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria está, digamos, no es objeto de discusión, me estoy refiriendo a la ayuda al desarrollo, es decir, atender frente a una catástrofe, un conflicto y tal, eso no se discute, pero estoy hablando de la ayuda al desarrollo. Frente a esa posición está la de otro colectivo que señala que la pobreza existe, que hay que mantener la ayuda, que hay que dirigirla más focalizadamente a los colectivos pobres y por tanto a los países que están quedándose al margen de todo proceso de avance como consecuencia de la globalización y de las oportunidades que pueda brindar la globalización. Es decir, piden que exista ayuda y que sea una ayuda más focalizada, más depurada, por decirlo así, de otro tipo de intereses más o menos espurios. Indudablemente, si uno mira o se atiende a esta posición y ve el mundo al que accedemos, habrá de reconocer que esa posición, que tiene muchos argumentos para defenderse, sin embargo, condena la ayuda a una creciente irrelevancia en el ámbito internacional. Si nos concentramos en la pobreza extrema, tal como ahora la definimos, lo entendemos como una política focalizada hacia los países más pobres. Bueno, para atender a 29, 28 países y al 5% de la población mundial no hace falta tener un sistema internacional complejo como fue la ayuda internacional, ¿no? Es decir, que esta posición, que es defendible por muchas cuestiones, sin embargo, en mi opinión, priva a la ayuda o a la cooperación al desarrollo en un sentido más amplio de muchas de sus potencialidades, en mi juicio. Y por tanto yo voy a defender una posición, digamos, que no es ninguna de estas dos, sino voy a tratar de defender que la cooperación al desarrollo, o incluso voy a hablar de otro tipo de política, pero en fin, ahora vamos a empezar con la cooperación al desarrollo como primer término. La cooperación al desarrollo es necesaria, y va a ser necesaria en el futuro, siempre que la entendamos como una política orientada a corregir las asimetrías internacionales que el proceso de globalización genera. Es decir, siempre que abramos el foco de cuáles son los objetivos que pretendemos, siempre que la veamos como una política más abierta y cooperativa entre los países, y no solo una política responsabilidad de un grupo de estos países, los países desarrollados, ¿no? Sino se entienda como una tarea que a todos nos concierne. Siempre que ampliemos la agenda y además de combatir la pobreza, que tiene que seguir siendo un objetivo, digamos, corrija asimetrías y ayude a gestionar los problemas colectivos que el sistema internacional tiene, es decir, que contribuya a la gobernanza del sistema internacional. Y, en fin, siempre que se dote de mecanismos de funcionamiento que afecten no solo a la financiación, sino también a las reglas, a las estructuras de gobernanza y a los mecanismos con los que ordenamos el sistema internacional. Entonces, esto es lo que yo quiero fundamentar y para eso voy a recorrer rápidamente primero los cambios en el sistema internacional, después qué cosas esos cambios están cuestionando de lo que ha sido tradicionalmente la ayuda y después un mensaje de cómo vería yo 4 o 5 rasgos del sistema del futuro. Respecto a lo primero, los cambios en el entorno internacional. Yo creo que ha habido muchos cambios en el entorno internacional y todos ellos están asociados al proceso de globalización y sus consecuencias. Pero a los efectos de lo que yo quiero trasladar aquí, para no detenerme mucho en una enumeración de cambios, me referiré solo a 2 grandes cambios que creo que son muy centrales. El primero de ellos es el proceso de creciente heterogeneidad del mundo en desarrollo. Es decir, la ayuda al desarrollo nació con la visión de que el mundo en desarrollo era una realidad diferente a la de los países desarrollados y relativamente homogénea entre sí. Por tanto, cabía construir una terapia más o menos compartida, con sus matices, pero más o menos compartida, a la que respondía la ayuda internacional. Y para calificar esto, hablábamos de la brecha norte-sur como gran identificadora de las relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que las desigualdades hoy son tan agudas como lo eran entonces, estoy hablando de los años 60, que es cuando nace la ayuda básicamente,
pero realmente hoy no tenemos un mundo configurado en torno a una brecha norte-sur y dos realidades contrapuestas, sino tenemos un mundo enormemente heterogéneo con países en desarrollo en escalas muy diversas de realización, de capacidades, de potencialidades de desarrollo. Por tanto, digamos, el primer cambio importante es que el mundo se ha hecho más complejo y la cooperación al desarrollo o las políticas que traten de afrontar las desigualdades internacionales y las asimetrías internacionales también tienen que ser necesariamente más complejas en relación con ese mundo que se está abriendo. Una de las consecuencias de este proceso, hay dos consecuencias adicionales de este proceso de heterogeneidad del mundo que son también relevantes. Una primera es la emergencia de nuevos polos de poder en el sistema internacional, en muchos casos con enorme dinamismo y también con gran capacidad de proyección internacional que provienen del mundo en desarrollo y que además están llamados a tener creciente relevancia en el futuro. Hablemos de Turquía, de Rusia, de India, China, Sudáfrica, Brasil, México, que son países que, digamos, son cruciales para afrontar cualquiera de los problemas que el mundo en estos momentos tiene. Y eso no pasaba en el pasado, donde prácticamente se podía gobernar con 7, 8 países poniéndose de acuerdo, ¿no? Y todos los demás detrás. Entonces, en primer lugar, hay un mundo más heterogéneo, más complejo en su estructura del poder. El hecho de que haya una estructura de poder más multipolar, por decirlo así, hace la necesidad de la cooperación internacional más obligada, pero la dificulta enormemente. Es decir, es más fácil lograr acuerdos en un mundo dual que en un mundo de estructura compleja, multipolar. Por tanto, tenemos importantes desafíos asociados a este rasgo. Y una segunda consecuencia, decía, es el tema de la distribución de la pobreza. En estos momentos, realmente, lo sabéis todos muy bien porque estáis implicados en el sector, pero buena parte de la pobreza mundial, es decir, de esa pobreza extrema, la miramos por debajo de $1,25, de $2, radica en países de renta media, ¿no? En países que no son los más pobres realmente. Los países más pobres apenas suponen algo más del 25% de la pobreza mundial, de la población pobre mundial. Y el 80% de la población del mundo en desarrollo hoy vive en países que son de renta media, algunos de ellos con dinamismo económico notable, otros con, todos ellos con dificultades, unas más y otros menos, pero algunos con dinamismo notable. Entonces, todo este es un primer cambio que nos tiene que obligar a pensar, y nos tiene que obligar a pensar si queremos tener una política de cooperación altamente focalizada sobre esos que se van quedando en el proceso, o si tenemos una política de cooperación, digamos, que abra el foco, en cuyo caso tenemos que practicar políticas distintas para países que tienen problemas distintos. Es decir, tenemos que hacerla más compleja el sistema de cooperación. La segunda gran consecuencia que también afecta al sistema de cooperación, o el segundo gran factor, consecuencia de la globalización, es la ampliación del espacio, técnicamente, lo sabéis muy bien, se llama de los bienes públicos internacionales, es decir, de aquellos ámbitos en donde los problemas son compartidos y solo una acción cooperativa de todos los países puede darle solución. El caso más evidente y más desafiante es sin duda el cambio climático, pero hay muchos otros que están asociados también a problemas que tienen esta naturaleza de mal público internacional. Es decir, que si no se hace algo puede afectar muy claramente no solo a las condiciones de bienestar futuras de la población mundial, sino también a las condiciones de seguridad, de supervivencia en el planeta, porque afecta a bienes públicos, son no solo los temas ambientales, sino son la salud, la paz, la justicia internacional, son bienes públicos internacionales, la difusión del conocimiento, la ordenación de los flujos comerciales, la ordenación también de los flujos migratorios, todo eso son bienes públicos internacionales, son normas que nos afectan a todos simultáneamente. Y el mundo está, digamos, subprovisto, por decirlo así, de los bienes públicos que requeriría para unas condiciones de estabilidad, progreso, seguridad aceptables. Por lo tanto, la globalización hace que cada vez seamos más interdependientes y por tanto los riesgos de otros sean también nuestros riesgos, y como no hemos creado los mecanismos de gobernanza para gestionar las interdependencias, estamos en un mundo en donde las incertidumbres son mucho mayores que en el pasado. Muchos de estos bienes públicos internacionales conectan con objetivos de desarrollo y hace que, por tanto, si queremos tener una agenda de desarrollo a nivel internacional,
tengamos que incorporar esta dimensión de los bienes públicos como una parte importantísima de la agenda. Pero esos bienes públicos son parte de la agenda con una lógica distinta, porque la ayuda al desarrollo en buena parte se nutrió de la visión de que los problemas eran de otros y uno, de alguna manera, digamos, lo que trataba era de ayudar o de respaldar los esfuerzos que esos países hacían para resolver sus problemas. Y solo indirectamente el donante se podía sentir beneficiado de ese proceso, pero que era básicamente un proceso del que recibía la ayuda. Claro, los bienes públicos tienen una lógica muy distinta. No es una lógica de la solidaridad estricta, que es lo que acabo de explicar, sino una lógica de la responsabilidad frente a problemas comunes, ¿no? Es una lógica del mutuo beneficio, de la mutua responsabilidad ante acciones que nos afectan a todos. Bien, yo creo que esos dos cambios son cambios muy importantes y que son muy desafiantes para la ayuda porque nos obligan a pensar cómo construir un sistema de cooperación hacia el futuro. Entonces, el segundo paso en mi argumentación es, en todos estos, con estos procesos de cambio, qué fundamentos de la política de ayuda se están viendo cuestionados, ¿no? De una manera muy clara. Yo me gustaría referirme a 5 grandes cambios, que los voy a decir casi telegráficamente, pero voy a tratar de explicarlos brevemente. El primero de ellos casi acaba de ser señalado. Digamos que la ayuda al desarrollo, desde su origen, nació como una política, incluso la visión del desarrollo, se entendió siempre como una política básicamente nacional. Y de hecho la ayuda al desarrollo se concibió así. Era un país donante que daba a un país receptor, y por eso la ayuda es dominantemente bilateral, porque se entendía que los problemas de desarrollo eran específicamente, se definían fundamentalmente en el entorno de las fronteras nacionales. Y por tanto, cada país tenía que poner en marcha su estrategia de desarrollo y podía recibir respaldo internacional para ponerla en marcha. Pero el problema del desarrollo es un problema fundamentalmente nacional. Bien, yo creo que eso ha cambiado fundamentalmente y hoy cada vez más los éxitos o fracasos del proceso de desarrollo tienen mucho que ver con el entorno internacional, es decir, con cuáles sean las reglas del sistema internacional, con cómo se resuelvan los problemas de provisión de bienes públicos internacionales, por cuáles sean las estructuras de gobernanza del sistema internacional. Es decir, cada vez más el proceso de desarrollo depende de dimensiones internacionales, que la ayuda en el pasado consideraba de una manera muy limitada. No solo la ayuda, sino, repito, la teoría del desarrollo. La teoría del desarrollo se construyó básicamente sobre qué necesita un país para poner en marcha una dinámica propia de desarrollo endógeno. Y ahora lo que estamos viendo es que para que se produzca eso es muy importante atender a las reglas internacionales, a la resolución de problemas globales. Es decir, que hay un cambio de una visión muy nacional a una visión en donde la parte internacional es enormemente determinante. El segundo cambio importante es lo que cabría denominar los principios de semejanza y diferencia. La teoría del desarrollo, la ayuda al desarrollo se definió sobre estos dos principios, el de la diferencia y el de la semejanza. ¿Diferencia en qué sentido? En que los países en desarrollo son realidades distintas de los países desarrollados. Son entre sí comunes y muy distintas a las nuestras. Por tanto, necesitan una teorización propia, que es la teoría del desarrollo, y una terapia propia. Ese era el principio de diferencia, pero junto a él iba un principio de semejanza, que era, son diferentes, pero los podemos hacer iguales a nosotros. Con la ayuda al desarrollo podremos convertirlos en países desarrollados. Es decir, detrás de esa visión hay la idea de la convergencia. Tratamos de que converjan a la situación de bienestar, de progreso que tienen los países desarrollados. Bien, esos dos principios están cuestionados en estos momentos. En primer lugar, el principio de la diferencia, porque como acabo de señalar, no es un norte y un sur, sino tenemos muchos sures distintos, si se quiere. Es decir, que hay una gradación en la situación de los países que hace que en muchos casos, y esto se puede ver estadísticamente, no es un fenómeno, simplemente una interpretación, ¿no? La distancia que hay entre un país en desarrollo y desarrollado en muchos casos es menor que la que existe entre dos países en desarrollo dentro de su propio grupo. Es decir, hay más diferencia entre, por ejemplo, Zambia, que es un país de renta media, ¿no?, y Argentina, que es otro país de renta media. La diferencia es casi multiplica por 3 la que existe entre Argentina, país de renta media, la que puede existir con Portugal o con España de ese país. Entonces, digamos, de alguna manera los países en desarrollo son enormemente heterogéneos en estos momentos, y hace que
esa idea de la diferencia de un norte y un sur iguales entre sí, pero muy distintos entre ellos, no funcione. Pero sobre todo lo que yo creo que también se cuestiona, y es todavía más relevante, es el otro principio, el de la semejanza, el de la convergencia. Claramente muchos de los problemas que hoy tiene el proceso de desarrollo no son problemas que afecten solo a los países en desarrollo. Y el modelo de los países desarrollados no es un modelo que pueda ser vendible a los países en desarrollo, entre otros, aunque solo sea por la dimensión ambiental del proceso, ¿no? Es decir, no es posible pensar en un mundo en donde los patrones de producción y de consumo de los países ricos se trasladen al conjunto del planeta, porque simplemente ese planeta es insostenible. Por tanto, ambos, norte y sur, estamos obligados a cambiar nuestro propio modelo. Por tanto, no es que ellos converjan a donde nosotros estamos, sino que ambos tenemos que ir a una cosa que no sabemos muy bien qué es, porque no sabemos todavía cuál es un modelo alternativo que compatibilice progreso económico y social con sostenibilidad ambiental de una manera y por tanto con ciertos grados de seguridad en el planeta. Por tanto, este es un segundo desafío importante, un segundo principio de la política de ayuda que es relevante. El tercero tiene que ver con el carácter concesional de la ayuda. En la medida en que estamos pensando que los problemas que la ayuda y la cooperación al desarrollo trata no son solo los problemas que padecen otros, la forma en que se estructuró la ayuda, que es básicamente sobre la decisión discrecional, unilateral, de los donantes de que dan lo que quieren para atender ese problema, deja de tener sentido. Si estamos hablando de que en parte la ayuda o la cooperación en su conjunto debe afrontar problemas que son comunes, no cabe o no es una buena política de asumir responsabilidades el decir que a problemas comunes da cada cual lo que quiere, ¿no? Sino a problemas comunes tienen que existir acuerdos de cómo se gradúan los esfuerzos respectivos para garantizar que se consiguen los objetivos deseables. Entonces, de alguna manera, la ayuda se basó en esa política concesional, los donantes son los que llevan la iniciativa y dan lo que quieren, porque nadie les obliga, no existe ningún compromiso internacional, el único compromiso internacional que existe es el del 07, que se ha incumplido sistemáticamente, pero además es un principio que no tiene capacidad ejecutiva, como se ve claramente, porque no se ha cumplido, ¿no? Entonces, es una política fundamentalmente hecha de manera unilateral por los donantes, exclusivamente con una salvedad que es la vigilancia mutua, ¿no? La evaluación entre pares que realizan los propios países desarrollados. Bien, esa forma de hacer política fue enormemente perversa porque hizo que la política de ayuda estuviese muy condicionada por la dinámica de oferta del donante, que se mezclasen intereses espurios del donante con los objetivos deseables de la ayuda, de promover el desarrollo. En fin, muchos de los vicios del sistema de ayuda derivan de esa visión. Pero en todo caso es que además los nuevos problemas que el desarrollo afronta obliga a que la lógica sea muy distinta a esta. Por tanto, tendríamos que pensar más en un sistema en que al menos una parte de él derivase de compromisos de financiación asociados a recursos extraídos de una manera no de los impuestos estrictamente nacionales. No estoy diciendo con esto que no tengan capacidad recaudatoria las haciendas nacionales, pero quiero decir que la base sobre la que se imponen los impuestos tenga que derivar en muchos casos de los propios males públicos que el proceso de globalización genera, ¿no? Y que por tanto, aquí estoy pensando en los impuestos de transacciones financieras o el impuesto sobre combustibles de carbono, etcétera. Es decir, impuestos que de alguna manera afectan a ámbitos compartidos de los que pueden derivar recursos, aunque sean digamos, recaudados nacionalmente, pero de los cuales una parte pueda ser dedicada de manera obligada a la acción internacional. El cuarto aspecto que creo que es importante es la visión, que también está claramente cuestionada, yo creo, en estos momentos, que es la visión, una cierta despolitización de la ayuda, ¿no? Yo creo que en esto hemos vivido un proceso en donde primero se despolitizó el proceso de desarrollo y se entendió casi que el proceso de desarrollo era un producto de la inyección de recursos, y después eso se acompañó de un proceso digamos, tecnocrático de discusión sobre la ayuda, que ha dado lugar a muchos de los acuerdos que
que conocemos acerca de cómo mejorar la gestión de la ayuda, ¿no? Que se ha hecho fundamentalmente en entornos de burocracias estatales a nivel internacional. Particularmente el CAT fue uno de los organismos que más propició este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que esa idea, que es la que un muy buen conocedor del desarrollo, Angus Deaton, llama el enfoque hidráulico, es decir, metemos recursos, sale desarrollo por el otro lado, yo creo que está totalmente en cuestión. Lleva muchos años en cuestión, pero cada cierto tiempo vuelve a aparecer como una nueva moda, ¿no? La idea de que bastan los recursos. No quiero decir con esto que los recursos no sean importantes, pero indudablemente el proceso de desarrollo es un proceso fundamentalmente de cambio de estructuras sociales, de dinámicas de voz, de representación y de poder. O sea, el proceso político es enormemente importante. Entendido lo político en un sentido muy amplio, ¿no? Y yo creo que hemos tratado de preservar a los donantes y a los actores del sistema de cooperación de la contaminación política, cuando lo que hay es que, digamos, entender adecuadamente que esos procesos no caben que se produzcan si uno no se implica en esos procesos de cambio social y político, ¿no? Por tanto, hay que ver los procesos con menos ingenuidad, los complica indudablemente, nos obliga a pensar de una manera más desafiante, pero yo creo que es muy importante que ese proceso se produzca. Y por último, yo creo que hay un último desafío, que es que la política de cooperación al desarrollo ha sido dominantemente o inicialmente una política muy pública, muy pública en el sentido más restrictivo de lo público, es decir, promovida desde los Estados. Y yo creo que tenemos que pasar a una política pública, pero una política pública entendida en un sentido amplio del espacio público, es decir, de aquello que nos interesa compartidamente y, por tanto, donde no son solo actores el sector público, las administraciones, sino que son actores, el conjunto de los actores sociales. Yo creo que indudablemente en esto se produjo un cambio muy importante en los años 80 con la emergencia de las ONGs como actores muy relevantes del sistema de cooperación. Pero ahora mismo en el sistema de cooperación están emergiendo nuevos actores también que nos obligan a cambiar y a repensar el sistema de cooperación, ¿no? La presencia con carácter muy protagonista de fundaciones, de empresas, etcétera, que son actores muy relevantes y que tienen además culturas de trabajo muy distintas a las de las ONGs y culturas de trabajo muy distintas a las administraciones públicas, ¿no? Son mucho más flexibles, mucho más prácticas. Con esto no quiero decir que no tengan inconvenientes. Tienen inconvenientes, pero sus inconvenientes son distintos de los inconvenientes de otros actores del sistema. Y por tanto, es interesante, por el proceso de enriquecimiento que genera en el sistema, la presencia de todo este conjunto de actores. Y hay que abrir el sistema a todos ellos. Bueno, con todas estas características, ¿cuál sería, y termino ya, cuál sería, en mi opinión, de qué estaríamos hablando hacia el futuro? Bueno, pues hacia el futuro, también señalando 5 elementos. Yo diría, en primer lugar, si queremos tener una política de cooperación que sea eficaz, es decir, que de alguna manera... Se me cae continuamente una política de cooperación que sea eficaz, tenemos que pensar en una política dirigida o configurada en torno a una agenda mucho más global que la lucha contra la pobreza extrema. Lo cual no quiere decir que la pobreza extrema no esté dentro de esa agenda, sino que la agenda, el foco tiene que ser mucho más amplio. En mi opinión, hay 3 grandes elementos que deberían configurar esa agenda y que son 3 grandes desafíos del proceso de desarrollo global. Estoy pensando que lo que tenemos es que transitar de esa ayuda internacional de carácter bilateral al diseño de una política global de desarrollo, entendida como una política pública porque opera en el espacio del público, pero una política global de desarrollo. Entonces, en ese ámbito, con esa visión de conjunto de los problemas compartidos también, yo creo que hay 3 grandes tareas que deben de conformar la agenda. La primera, la creación de una red de seguridad para las poblaciones, es decir, unos mínimos estándares de protección social a nivel internacional. Es decir, corregir las desigualdades entre las personas estableciendo umbrales mínimos de protección a las que se comprometa el sistema internacional y para lo cual esté asociada esta política. En segundo lugar, la promoción de los bienes públicos internacionales, es decir, aquello que nos afecta a todos concertadamente.
y que condicionan nuestro progreso, nuestra seguridad, etc. Nuestro progreso también de manera conjunta. Y en tercer lugar, que promueva la convergencia, es decir, la corrección de asimetrías entre países. Yo creo que esas son las tres grandes tareas: desigualdades entre personas, desigualdades entre países, gestión de los problemas colectivos. Y así hay que ver la agenda. La pobreza está dentro de eso, pero es solo una parte de todo esto. Y durante los últimos años, por centrar, y también tuvo sus aspectos positivos, por centrar nuestro foco excesivamente en el combate contra la pobreza extrema, hemos tenido una visión de la ayuda con fecha de caducidad, porque ciertamente si pensamos en que la tarea de la ayuda es vencer la pobreza extrema, claramente una vez que venzamos la pobreza extrema, estamos en condiciones de poder hacerlo, dejaría de tener sentido la política de ayuda o de cooperación en un sentido más amplio. Y yo digo que no, la política de cooperación es necesaria porque el sistema genera asimetrías permanentemente. Es una política no con fecha de caducidad, es una política como parte de una política pública de carácter global. Entonces creo que es muy importante esta traslación de la agenda. El segundo, vinculado a esa agenda, tiene que tener nuevos recursos. Por supuesto, cuando uno habla de nuevos recursos, inmediatamente en el momento actual sale, sí, nuevos actores, el sector privado que aporta. No, yo creo que el sector privado puede aportar, pero no pensemos que eso es la solución en cuanto a la aportación de recursos para las tareas que estamos diciendo. Es decir, fundamentalmente tendrán que ser recursos públicos. Lo que pasa es que no recursos públicos necesariamente extraídos de la misma o de una cada vez más menguante base fiscal en los países desarrollados, sino de la atención de aquellos males públicos sobre los cuales es conveniente que se penalicen porque generan impactos negativos sobre el conjunto del planeta y que por tanto pueden de ellos derivarse recursos que puedan ser puestos al servicio no solo de corregir esos males, sino de promover procesos de cambio. Por tanto, yo creo que estamos en un momento en donde es necesario introducir en la agenda todo lo que tiene que ver con las tasas globales o los impuestos de carácter global como forma de encontrarnos o de afrontar los desafíos del futuro. En tercer lugar, tenemos que pensar en un sistema más complejo donde hasta ahora los mecanismos, el sistema de cooperación es un no sistema, como alguien lo ha denominado con mucha razón, es decir, es en realidad muchos actores que operan a grados de autonomía muy notables. En el futuro, bueno, esto se ha tratado de corregir con la Agenda de París y demás, tratando de forzar la coordinación de los actores, pero esa coordinación inicialmente se pensó fundamentalmente en los actores públicos. Pero vamos a un sistema de cooperación en donde cada vez van a ser más importantes, porque operan en el sistema con gran autonomía actores de carácter privado, que por tanto no van a estar estrictamente condicionados por esa dinámica que se ha puesto en marcha en París. Busan trata de integrarlos, pero lo que consiga la dinámica de Busan es lo que podemos discutir si queréis, pero en fin. Entonces es necesario, en mi opinión, entender que los mecanismos de coordinación que son necesarios tienen que producirse por otra vía, no necesariamente por la de autoridad jerárquica, que es la que el CAD pretendió, ¿no? Los donantes se ponen de acuerdo, coordinan sus acciones, armonización, alineamiento, y por esa vía se reducen los costes de transacción de la ayuda. Bueno, yo creo que esa no es una vía con un sistema tan complejo como el presente, por tanto tenemos que aprender a trabajar mucho más en alianzas, en redes de trabajo conjuntas, en donde los mecanismos de reducción de costes de transacción son mucho más horizontales, si se quiere. También sabiendo que a ese sistema están convocados países del propio mundo en desarrollo que ya están participando en esa agenda que yo he dicho, de bienes públicos, de corrección de desigualdades, etcétera, a través de cooperación sur-sur, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar en un sistema que nos afecte a todos. Claro, ese sistema requiere, y paso al cuarto aspecto, una nueva estructura de gobernanza. El CAD no es lo adecuado para este sistema, era adecuado para 24 donantes de la OCDE, porque el CAD es un organismo de voluntaria adscripción dentro de la OCDE, ¿no? Entonces tenemos que pensar en un sistema que integre al conjunto de los países y sean donantes o sean receptores, o sean ambas cosas a la vez, que cada vez hay más. Tenemos dos propuestas en este caso, ¿no? El Development Cooperation Forum dentro de Naciones Unidas, asociado a COSOC, y el Global Partnership que deriva de Busan. Bueno, mi opinión particular es que ninguno de los dos funciona, lo cual no quiere decir que no debamos apoyar ninguno de los dos. Mi recomendación al gobierno español es que se apoyen los dos y que durante un tiempo estemos trabajando con los dos a ver cómo vamos avanzando.
realmente ninguno de los dos está teniendo esa función. Es decir, el Development Cooperation Forum, y yo he participado en algunas de sus sesiones, es un buen foro para debatir, pero se cierra el debate y cada cual va a su casa tranquilamente. Ahí no ha pasado nada una vez que has debatido. Es muy útil porque algunos debates son muy interesantes y está muy al día de la agenda. Pero si lo que estamos pensando es un mecanismo de gobernanza que haga seguimiento, que establezca guidelines, que establezca procesos de peer review, de mejoras de procesos, eso no lo está cumpliendo y no está en su horizonte más inmediato. Y en el caso de Busan, Busan fue creado para que los nuevos actores tuviesen una voz. Pero curiosamente, cuando se crea Busan, ¿cómo lo crean? Primero, lo crea la OCDE en su origen y lo controla la OCDE, que es la mejor equipada, y asocia la OCDE al PNUD, que es de los organismos de Naciones Unidas el que menos se preocupó por la cooperación al desarrollo. Ya sé que tiene muy buena imagen el PNUD por el concepto de desarrollo humano, y yo digamos que creo que ha hecho una excelente labor en esa renovación de la visión del desarrollo. Pero digamos, el PNUD apenas dedicó esfuerzo nunca a la cooperación al desarrollo. Eso es nuevo para ellos. Y de hecho en los países, el PNUD, los residentes del PNUD en el país están totalmente despreocupados del proceso de Busan. No les interesa absolutamente nada. Entonces, y quienes podrían estar interesados, que son los nuevos donantes, los países duales, digamos que se les ha dado una estructura previa a que ellos sintiesen la necesidad de liderar el proceso, con lo cual van a rastras de ese proceso. Entonces realmente no está cumpliendo su función. Quizá haya que dar tiempo al tiempo y a lo mejor de estas dos o de una cosa nueva que nazca dispondremos de una estructura de gobernanza del sistema. Pero hoy por hoy creo que no la tenemos. Y por último, y con eso termino, creo que es necesario también una nueva narrativa. Yo creo que hemos construido la narrativa de la ayuda sobre la pobreza, sobre los criterios de solidaridad, sobre los criterios que no hay que abandonar, pero creo que hay que ampliarlos y hay que hacer ver que la política que estamos planteando, esta política de desarrollo global, es la única forma responsable de afrontar problemas que no son compartidos. Que el desarrollo del futuro no solo es un desarrollo, digamos, en el que todos nos vamos a ver implicados, sino que todos nos vamos a ver implicados juntos. Y por tanto que la cooperación es el único ámbito en el que se puede construir esas alianzas necesarias para afrontar los problemas compartidos. No me he metido, y probablemente algunos o algunas tengáis interés especialmente en cómo quedan las ONGs en ese papel, pero prefiero cerrar esta exposición así, digamos, con el marco, el perímetro general de lo que pienso que podría ser una política global de desarrollo del futuro, y después reflexionar sobre algunos de los actores. Muy bien. Pues muchas gracias, José Antonio, por esta excelente introducción al debate. De que hay temas muchos más que suficientes como para suscitar preguntas y comentarios. Desde luego, yo sí, antes de que se abra uno, que lo has dejado tú ahí casi para que alguien remate, ¿no? Es, bueno, y en este mundo, ¿cuál sería el papel de las ONGs en esta nueva configuración de las políticas de desarrollo? Pero seguro yo no quiero ser quien tome la palabra, creo que el público debería participar. Os pediría que os identifiquéis cada uno antes de hablar. Sí, soy Santiago González de Sotermund, que es una ONG ligada al sindicato USO. Entonces, yo, digamos, reflexiono en voz alta, no tengo ahora mismo, digamos, una opinión muy concreta, ¿no? Yo por lo que he escuchado y de alguna forma valoro, ¿no? Veo que ahora mismo lo que tendríamos que fijar es algo así como inspectores fiscales sin fronteras. Es decir, el tema fiscal, de alguna forma, el tema es para mí relevante en cuanto que justamente la desigualdad y cómo se realiza ese desarrollo o no inclusivo depende ahora mismo, yo creo, de si hay o no paraísos fiscales, si de alguna forma Bill Gates puede ser tan bueno, pero porque no paga impuestos en Estados Unidos, ni en Europa, es decir, no paga impuestos Microsoft. Entonces, claro, así se hacen fundaciones, pero entonces, ¿cuál es la gallina al huevo? Es decir, hay que hacer fiscalidad para que los estados tengan capacidad, por poner un ejemplo. Y la otra parte de la reflexión, ya digo en voz alta, es decir, que no tengo una opinión, es que yo
en tu análisis he visto un planteamiento muy moral. Deberíamos, lógicamente, pero digamos estamos en un mundo de correlación de fuerzas. Entonces una cosa es lo lógico, lo razonable, lo más adecuado, y otra cosa es que China, por poner un ejemplo, le importa un bledo, entre comillas, el desarrollo de Zambia. Lo que va es a extraer recursos y plusvalías, para entendernos, para beneficiar a los trabajadores chinos, en el mejor de los supuestos. ¿Eso va a redundar en desarrollo en Zambia? Pues no se sabe. Con lo cual, yo el tema moral que has indicado me parece muy relevante, porque al fin y al cabo, con esa dinámica, los sujetos, pues si queremos construir un mundo mejor, sabemos de alguna forma por dónde tenemos que ir, pero no por ahí van, digamos, las fuerzas políticas ni los estados que tienen intereses, entre comillas, propios, ¿no? Con lo cual, hace falta decir, bueno, ante cada planteamiento moral que has, desde mi punto de vista, realizado, hay que ver qué dinámica, qué estrategia, los movimientos sociales podemos hacer para incidir en esa solución. Si no, pues, aunque sea lo más lógico, lo más coherente, lo más sensato, no tiene por qué ir ahí el mundo. Sí. Vamos a tomar varias preguntas primero y luego turno de respuestas. Hola, buenos días. Soy Maite Serrano, de la Coordinadora de ONGs. Bueno, yo quería, en primer lugar, agradecer a José Antonio esta presentación, que en media hora nos has dado un panorama completo sobre la revisión del estado no solo de la ayuda y de la cooperación, sino sobre todo del panorama mundial y las perspectivas de futuro. Muy interesante. Y mi pregunta va un poco en la línea de cuando planteabas que algunos de los fundamentos que ponen en crisis el concepto actual de política de cooperación para el desarrollo, de la ayuda, y uno de los que mencionabas era el principio de semejanza y diferenciación, que está ya superado, y anotabas además que se está cuestionando el principio de convergencia. Yo creo que, bueno, no ahora, hace décadas, pero que ahora es más evidente que nunca, que aunque solo sea, según tus palabras, por un criterio, por la cuestión medioambiental, es absolutamente insostenible el plantear que el modelo de producción y consumo pueda ser extensible y ampliable al conjunto de la humanidad. Y sin embargo, cuando hablabas de la agenda futura, planteabas una agenda global de la lucha que vaya más allá de la lucha contra la pobreza extrema, y planteabas 3 tareas: la red de seguridad de las poblaciones, la promoción de bienes públicos internacionales, y el tercero volvías a anotar el tema de la promoción de la convergencia entre países. Yo echo de menos, supongo que estará implícito, me gustaría que lo desarrollaras, ese concepto de cambio. O sea, es decir, en algún momento, dentro de la política de cooperación hacia el futuro, tenemos que plantear ese reto de que este modelo no funciona y no lo he observado. Y luego, puntualmente, si hay tiempo, me gustaría que has mencionado de pasada que estos nuevos actores, las fundaciones empresariales y demás, y vinculándolo con la pregunta que hacía él, tenían aspectos positivos y novedosos, pero algunos que no lo eran tanto. Pues si hay tiempo y comentas algunos de esos, sería interesante. Gracias. ¿Más preguntas por ahí? Aquí delante. Bueno. Sí, buenas. Yo soy Paula, de Oxfam Intermón, y dos preguntas. ¿En qué medida las políticas de cooperación, y en concreto la ODE, puede estar dirigido a fortalecer los sistemas fiscales, justamente retomando el dato de que la pobreza extrema se concentra en los países de renta media, y concretamente India y China? Lo que debería de dirigirse ahora a la ayuda es a fortalecer los sistemas fiscales de estos países, o en qué medida se va a reducir la pobreza extrema en estos países. Y dos, si puedes un poco ahondar en cómo la nueva política de cooperación va también a fortalecer, bueno, más bien a reducir las desigualdades entre países y intrapaíses, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora es la tendencia. Buenas, agradecer. Soy Carlos Botella, de FIAP, y agradecer a José Antonio la presentación y todos los temas que nos coloca para el debate. Mi pregunta tenía que ver con la gobernanza de los recursos.
José Antonio ha dicho que es posible que sea necesario nuevas fuentes de recursos para financiar esta política global de desarrollo que tienen que ver con los males públicos. Y por otra parte ha señalado la necesidad también de una gobernanza de este sistema global de cooperación. Pero no sé si están unidas estos dos sistemas, es decir, los recursos, según tu propuesta, serían gobernados por esta nueva estructura o bien serían recursos nacionales, con lo cual seguiría existiendo cierta concesionalidad o discrecionalidad por parte de los estados en cuanto a sus aportaciones, por mucho que viniesen de recaudación de males públicos, pero recaudados nacionalmente. Es decir, ¿no tendría que existir también un método o un acuerdo internacional, una gobernanza para estos recursos, nuevos recursos? ¿Cómo gestionarlos? ¿Cuáles serían las contribuciones? ¿Cuáles serían las decisiones al final de asignación? ¿No? Gracias. Bueno, tomamos un turno, paramos un momento aquí y luego seguimos acaso. Bueno, doy mi opinión, pero por supuesto discutible como es lógico. Las voy mezclando porque hay algunos aspectos que llevan de unos a otros. Yo pertenezco al CDP, al Committee for Development Policy de Naciones Unidas. Entonces, todos los años tenemos que hacer un reporte un informe para ECOSOC, ¿no? Con los temas. Hay un tema que nos obliga a ECOSOC, nos pide ECOSOC, y después le proponemos algunos otros, y el comité está formado por 24 expertos y expertas de distintas partes del mundo que no representamos a ningún país, o sea que lógicamente venimos de distintos países, pero operamos a título individual en condición de lo que del background de cada uno. Este año lo dedicamos al tema de nuevas reglas globales y nuevas estructuras de gobernanza, ¿no? Porque es un tema que se está perdiendo en la Agenda 2015, ¿no? Se sustituye por un tema que en mi opinión es enormemente equívoco, que es el partnership. El partnership es otra cosa distinta a la gobernanza, ¿no? La gobernanza es establecer reglas, y el partnership es las uniones voluntarias entre actores. Ambas cosas son deseables, pero quiero decir, no se sustituye una a otra. Y el problema es que en la Agenda post-2015 los temas de gobernanza quedaron relativamente debilitados respecto a lo que yo creo que debería, no yo solo, sino todo el comité cree que debería tener. Pero el ECOSOC, como funciona en Naciones Unidas, que lo conoceréis muchos de vosotros o vosotras, sabéis que cualquiera que sea el reporte después pide 2 decisiones de acción, ¿no? Que si hubiese que hacer esto que nos planteáis en este informe, ¿cuáles serían las 2 tareas más urgentes? Y nosotros decidimos que una de esas 2 tareas que le proponíamos a ECOSOC que tomase en serio como decisión, es decir, como algo que es abordable y que no existe justificación alguna para que no se adopte, es el tema de la coordinación fiscal a nivel internacional, es decir, avanzar en el ámbito fiscal internacional. Hice toda esta introducción para que se vea claro que yo creo que es un tema que no tiene, es decir, que es difícil que se mantenga en la situación en la que está sin que se le caiga la cara de vergüenza al sistema internacional y particularmente a quienes controlan el sistema internacional, ¿no? Realmente es una situación que no tiene sentido. No tiene sentido que se le apele a que los países fortalezcan sus sistemas fiscales y que a la vez en el ámbito internacional no exista la coordinación para evitar el fraude, los flujos ilícitos, los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto es necesario ponerse manos a la obra. Además, técnicamente no es complicado, se avanzó ya suficiente, tiene que haber la voluntad política de avanzar en ese campo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el ámbito de la fiscalidad internacional es un ámbito crucial, prioritario, y hay otros casos en donde la tarea es mucho más complicada. Lograr un acuerdo sobre el cambio climático es enormemente complicado. Hay que hacerlo, pero es enormemente complicado. Pero llegar a un acuerdo en este ámbito de mínimos, en el ámbito fiscal, de coordinación fiscal, es relativamente más asumible. Por lo tanto, yo creo que esa es una tarea muy importante que debiera de centrar la atención a nivel internacional. Pero fijaos que entonces estamos pensando que en el sistema de esto que yo he llamado política pública, política global de desarrollo,
es lo clave, porque estamos hablando de fiscalidad, no estamos hablando estrictamente de ayuda en estos momentos, de ayuda entendida como la ODE. Por otra parte, sabéis todos, conectando con lo que he tratado de exponer, que en estos momentos tanto el CAD está redefiniendo cuál es el perímetro de la ayuda, como está redefiniendo cuál es el perímetro de los países receptores de la ayuda. En ambos casos están marcando nuevas fronteras, fruto de este entorno que yo he señalado de creciente heterogeneidad. Hay propuestas de situar la lista de receptores susceptibles de recibir ayuda con un nivel de renta menor de lo que hasta ahora tienen, ¿no? Ahora, como sabéis, recorren en todo el amplio arco de los países de renta media, pues sería colocarlo no exactamente en los países de renta media alta, pero digamos un poquito más elevado que eso, pero dejaría fuera una parte de los países de renta media alta. Y también se está redefiniendo el concepto de ayuda, no tanto el concepto de ayuda, sino junto al de ayuda, que haya otro concepto que incorpore otros flujos que tienen impacto de desarrollo, que pueden tener impacto de desarrollo y que no están considerados estrictamente dentro de la ayuda. Por tanto, esa visión más amplia creo que es muy importante tenerla presente. Yo no creo que esté hablando de... esté haciendo apelaciones morales. Obviamente, como estoy hablando del futuro, estoy hablando de cosas que no son. Por tanto, tengo que utilizar tiempos verbales o expresiones, fórmulas que están hablando de futuros. Pero no, yo estoy tratando de señalar de que si queremos resolver los problemas colectivos, estoy hablando más de si se quiere, de un cierto egoísmo responsable, es decir, de problemas que nos afectan, pero que afectan a otros más y que solo de una manera conjunta podemos resolver. Por tanto, es bastante distinto a una visión de apelación moral, de que es un problema que otros padecen y uno se tiene que sentir conmovido. No, este problema nos está afectando ya. Y la única manera de resolverlo, me estoy refiriendo al cambio climático, me estoy refiriendo a la inseguridad internacional, es poniéndonos a trabajar conjuntamente. Unos lo pueden tener claro y otros menos claro, porque el ser humano, y particularmente los políticos más, somos enormemente miopes, ¿no? Es decir, que valoramos mucho más el corto plazo que el largo plazo. Y por tanto, de lo que estoy hablando es algo que afecta a medio y largo plazo en muchos casos, aunque ya tenga sus manifestaciones en el presente. Y por tanto la política se resiste, porque el político tiene un horizonte temporal que es limitado, e incluso el ser humano también tiene más resistencias a ser consistente temporalmente, ¿no?, su conducta. Pero ciertamente estoy hablando de problemas que nos afectan conjuntamente y la única manera que hay que resolverlo, por tanto no es una apelación moral, creo yo. Ahora, indudablemente, influye correlación de fuerzas, intereses del momento, etcétera, etcétera. No oculto las dificultades que tiene todo ese proceso, pero en primer lugar nos tenemos que poner de acuerdo, quienes creemos en que es necesario abordar esa tarea, nos tenemos que poner de acuerdo qué defendemos. Y yo estoy hablando para un colectivo que entiendo del que soy parte. No estoy dando una conferencia académica, ¿no? Estoy compartiendo mis inquietudes con gente que sé que el 80% de las inquietudes son comunes. Y entonces lo que digo es, primero nos tenemos que poner de acuerdo qué queremos hacer con la cooperación al desarrollo. Seguimos insistiendo en la pobreza extrema, los países más pobres, etcétera, etcétera, y pensando en una política exclusiva del Ministerio de Asuntos Exteriores de los gobiernos, o queremos una política global de desarrollo que tenga una agenda amplia, que trate de incorporar actores, que sea tarea del conjunto de los gobiernos, y no solo de los gobiernos, del espacio público en general. Pues tenemos que ser consecuentes con esa visión, y primero tendremos que estar de acuerdo nosotros en qué queremos con eso. Y eso es lo que yo trato de hacer ver, porque mi principal problema, si soy sincero, es que cuando esto se hace a nivel académico, es decir, cuando yo en vez de esto pongo gráficos y pongo tal, más o menos la gente está convencida, porque lo entiende como un problema de tipo intelectual, ¿no?, de análisis. Pero cuando esto lo traslado a los actores, lo que me encuentro son las resistencias diarias de los actores de moverse de la idea que tienen de la ayuda al desarrollo tradicional. Esta es la realidad. Entonces, pues lo primero que trato de hacer es que pensemos un poco, reflexionemos todos. Sé que es un recurso retórico, decir, estamos en un momento de cambio de era, etcétera, etcétera, pero es que realmente estamos en un momento de cambio de era, en este ámbito concreto. Entonces tenemos que pensarlo así, que tenemos que pensar qué queremos hacer con la cooperación al desarrollo. Bueno, lo que planteaba Maite de la convergencia, utilicé el tema de convergencia, a lo mejor confundió, para hablar de la agenda de desarrollo del futuro, más bien pensando en las desigualdades internacionales, no necesariamente en que los que están pobres, países más pobres, se sitúen como los ricos hoy. Estoy hablando en que las desigualdades se reduzcan como tarea de la agenda. En ese sentido utilicé, y después mencioné de hecho desigualdades entre países, ¿no?
O sea, esa es la tarea que yo creo que hay que hacer, no necesariamente que converjan, eso creo que está pasado totalmente. Y lo dije bien cuando lo señalaba en el balance. ¿Qué inconvenientes tienen los otros actores? Bueno, yo tengo la, no sé si, bueno, desde luego una oportunidad, porque yo estoy aprendiendo mucho, ¿no?, en eso, de estar en Naciones Unidas y observar cómo trabajan los organismos multilaterales, pero estoy también en el European Advisory Group de la Gates Foundation, y entonces veo cómo trabaja la Gates directamente, porque tratamos de discutir la estrategia de la Gates Foundation, y después pues estoy muy cercano a muchas ONGs y sé también, creo que conozco cómo trabajan, ¿no? Entonces yo creo que sinceramente creo que cada uno de estos actores tienen sus elementos positivos y tienen sus elementos negativos. Es decir, yo por ejemplo de la Gates Foundation, lo que más me sorprendió en el tiempo que llevo implicado en ese grupo asesor es la flexibilidad de la organización, ¿no? La Gates Foundation, si tú explicas una idea y la entienden, son capaces de cambiar inmediatamente de la noche a la mañana, vamos. Es decir, que lo importante es que lo entiendan y que estén convencidos, ¿no? Pero tiene una flexibilidad enorme. Eso no pasa desde luego con la administración, con las administraciones, no digamos con los organismos multilaterales, que son doblemente inerciales, ¿no? Entonces, eso es una gran virtud. Después son muy prácticos en su forma de concebir las cosas, ¿no? Pero claro, en muchas ocasiones, digamos, la preocupación que las ONGs trasladan de cercanía a los sectores más desfavorecidos, pues no la tienen. Entonces yo creo que todos los actores tienen elementos positivos y también tienen elementos negativos que hacen, como pasa en la realidad social, ¿no?, que lo interesante es la combinación de todos ellos, la presión mutua entre todos, es decir, la vigilancia mutua, porque eso nos hará a todos mejores. El problema es que durante mucho tiempo se pensó que la cooperación al desarrollo, durante el pasado, que pertenecía a los poderes públicos, entendido en un sentido limitado de los gobiernos, y después se pensó que pertenecía a los poderes públicos y, si acaso, a las ONGs. Y todo el que accede a eso, esto también es una experiencia personal. Yo durante un tiempo, una de las cooperaciones descentralizadas más cercanas a las ONGs, porque además, de hecho, es donde nació la cooperación descentralizada, que fue en el País Vasco, ¿no?, en Navarra, y es una cooperación que la cooperación pública se nutrió fundamentalmente de convocatorias ONGs, era lo que hacían, no hacían cooperación directa a los organismos públicos regionales. Me pidieron hace ya años que trabajase con ellos, vamos, que les hiciese algunas propuestas y tal, y estuve estudiando y discutiendo con las ONGs, y mi propuesta era que indudablemente el País Vasco tenía experiencias de gobierno regional y provincial y local enormemente interesantes, que los países en desarrollo, de los cuales los países en desarrollo podían aprovecharse, pero claro, eso las tenía que trasladar las propias administraciones, no unas ONGs que no estaban en eso. Entonces, que la política de cooperación se tenía que abrir no solo a las ONGs que ya estaban, sino también a la cooperación directa de los poderes públicos autonómicos y locales. Y la principal resistencia que hubo fue con las ONGs, que entendían que no, ellos habían ganado las convocatorias y que eso les pertenecía, estoy simplificando, ¿no?, pero bueno, para que entendáis cuál era el problema, ¿no? Entonces yo creo que hay que, en primer lugar, tener esa visión más amplia. Y eso nos va a obligar, si la visión es más amplia, nos va a obligar, y con culturas diferentes, nos va a obligar también a generar discursos distintos. El discurso de la cooperación es un discurso que solo lo entendemos nosotros. O sea, nosotros hablamos para nosotros mismos. Y entonces, claro, nos convencemos muy fácilmente. Ahora, ¿de qué manera integramos al conjunto de la sociedad? Con discursos que sean entendibles, con fórmulas que sean asumibles para la sociedad. Eso es un desafío. Si queremos tener una política pública de desarrollo, tendremos que ser una política pública que la gente entienda. Entonces, yo creo que eso es importante, digamos, y para eso lo primero que hay que tener es la capacidad, es decir, saber dónde están los mínimos exigibles y ser mucho más flexible en el resto de las cosas, ¿no? Porque las culturas distintas implican prácticas distintas. Pero claro, si queremos imponer nuestra visión, porque entendemos que es nuestra visión FETEN, que eso sí que va y esto es lo que hay que hacer, claro, pues seguiremos siendo nosotros mismos y nos hablaremos a nosotros mismos en el futuro.
Sobre la gobernanza que plantea Carlos, yo estaba ahí discutiendo, o sea, yo creo que ahora para el sistema de cooperación, yo creo que son dos discusiones distintas, ¿no? En paralelo, pero dos discusiones. Para el sistema de cooperación, yo sinceramente creo que hay que empezar a trabajar más con las dinámicas regionales. Es decir, yo creo que hemos construido la respuesta a la gobernanza del sistema de cooperación, al sistema más complejo de cooperación, desde instancias globales, Development Cooperation Forum, Global Partnership, y simplemente yo he estado trabajando con México y en Perú, que son dos países duales que están representados en el Steering Committee. Bueno, le pregunté al de Perú en concreto, al que iba a las reuniones de comité, ¿qué posición vas a llevar? No, yo voy allí a la reunión, ya se verá que se discute. Es decir, no habían preparado nada porque no tenía la conciencia de que ese proceso podía ser un proceso propio. Entonces, le pregunto al de Perú, bueno, ¿por qué dejáis que el Global Partnership se haga en México y no propusisteis vosotros hacerlo vosotros? Bueno, porque nos enfrentamos a todos los del entorno, porque claro, Brasil igual no va, Argentina no está en Busan, Venezuela no va a venir, me enemisto con Cuba. Bueno. Entonces, yo creo que me da la impresión de que hemos saltado una etapa en el proceso y que es necesario volver a ámbitos en donde los países se sientan más cómodos haciendo sus procesos de peer review. Yo creo que en América Latina se pueden hacer entre ellos, se pueden entender, por lo menos una parte importante de ellos, y empezar a mecanismos de gobernanza que lo sientan como propios y que vayan mejorando sus sistemas de implicación en las acciones internacionales y que después se podrá construir una respuesta de gobernanza más global. Lo contrario, que es lo que hemos hecho, creo que no está dando resultados. Y ahora, después está la gobernanza global. Yo creo que la gobernanza global, ahí hay varias propuestas, y de hecho ya en Naciones Unidas incluso hay un comité que se creó para esto, ¿no? Un poco en respuesta a la comisión que presidió Stiglitz. Yo creo que si vamos a mecanismos derivados de los impuestos de males públicos globales, lo que no creo es que tengamos que pensar en una institución que recaude, yo creo que eso no es viable, sinceramente. No sé en el futuro, pero vemos ahora mismo. Pero yo creo que es relativamente sencillo, porque ya lo hacemos, por ejemplo, los europeos lo hacemos, ¿no? El recaudar nacionalmente y que una parte acordada de lo recaudado pase a instancias internacionales. Eso lo hacemos con el IVA, lo hacemos, ¿no? Porque es cómo se financia la Unión Europea, la Comisión Europea. Entonces, yo creo que esos mecanismos es fácil. Por ejemplo, impuestos sobre el carbono existen en muchísimos países de emisiones de carbono. Lo que se trataría es de hacer un acuerdo internacional diciendo qué parte de los impuestos va a ámbitos internacionales y quién es el fondo fiduciario que se encarga de la gestión para asignar a las distintas agencias o a las distintas tareas que se quieran. No es que sea simple, tan simple como lo estoy diciendo, pero quiero decir que creo que es abordable. Entonces creo que hay que empezar por esa vía, es decir, descansar todavía los estados nacionales con acuerdos más comprometidos en función de aquellos aspectos que se sienten que son problemas compartidos. Yo creo que en el mundo tan complejo que tenemos que poner en valor el principio de subsidiariedad que también existe en la Unión Europea de una manera muy clara. Es decir, las instancias globales son de muy limitado control democrático. Entonces tenemos que combinar máximo control democrático, porque nos interesa tener democracia también en los ámbitos globales, con el ser funcionales. Aquellos ámbitos que son públicos, globales, no nos queda otra que gobernarlos desde instancias de concertación internacional, pero aquellos que no lo sean, debemos de utilizar mecanismos de gobernanza más difusa, más cercana a la ciudadanía, y por tanto tenemos que pensar más en estructuras de carácter regional, ¿no? y menos directamente global, que es lo que nos sale inmediatamente cuando pensamos en los problemas. Bueno, parece que podemos tomar un par de preguntas antes de retirar. Como siempre, gracias José Antonio por la claridad. Yo creo que estos marcos tan completos que nos ofreces a todos nos sirven en nuestro trabajo y nos ayudan a situar mejor lo que cada uno hacemos en nuestras organizaciones. Yo quería, en el poquito tiempo que hay, igual no da para mucho, pero me parece que has señalado un último punto especialmente interesante hoy, que es el de las narrativas.
y que enlaza, yo creo, además con el papel posible de las organizaciones sociales en este contexto. Yo creo que las narrativas, lo has dicho indirectamente, del sistema de cooperación están gastadas. Y si reflexionamos un poco hacia atrás, ha habido una narrativa que nos ha traído, nos llevó a donde nos llevó, pero esa narrativa ya no sirve. Yo no sé si éramos muy conscientes, utilizábamos esa palabra ahora que se está poniendo tan de moda. Ahora, sin duda, tenemos que plantearnos una narrativa distinta. Yo creo que hay un momento especialmente interesante porque hay una necesidad, hay unas audiencias que necesitan narrativas nuevas y que están receptivas a narrativas nuevas. Yo creo que tenemos que distinguir el trabajo en los grandes planos estructurales de muchas de las cuestiones que has planteado, que son fundamentales, con los cambios de mentalidad, de percepción, etcétera, que tienen que ver con la necesaria transformación hacia un modelo de vida, producción, consumo, etcétera, diferente. Y creo que no podemos infravalorar eso, creo que es un asunto esencial. Yo creo que no podemos seguir con discursos muy genéricos, en parte, no sé si morales, como se decía antes, pero sí muy negativos, muy culpabilizadores, marcando horizontes, bastante poco esperanzadores, y no aprovechar en cambio las posibilidades de narrar buenas noticias, formas de trabajar distinta. A mí los partnership, una de las cosas que me parece que pueden plantear es que las narrativas aumenten sus audiencias y sus potencias por estar trabajando juntos y estar pudiendo plantear posibilidades nuevas, esperanzas nuevas. Yo cada vez estoy más convencido de que ahí hay algo poderoso que tenemos entre las manos. Creo que en esas transformaciones que has señalado, en una segunda capa, hay transformaciones interesantísimas en la creatividad, en la capacidad de la gente que está teniendo en todos los rincones del mundo para buscar soluciones y respuestas nuevas, y de alguna manera podemos hacer que eso aflore y que nos vaya llevando a una narrativa mucho más transformadora. Y eso es paralelo y complementario, como decía, con trabajar en los grandes asuntos estructurales de la fiscalidad, de la gobernanza, etcétera. Pero creo que es un ámbito en el que las organizaciones sociales y también la universidad podemos ser, en cierto modo, pues, impulsores o líderes. Miguel Gorospe, de Alianza Española contra la Pobreza. A mí se me ocurre una reflexión al hilo de lo que estamos hablando, y es que no utilizamos la palabra justicia, o lo utilizamos poco. Yo creo que aquí es verdad que se han dado unos pasos desde la caridad a la solidaridad, y yo creo que el punto en el que al que a mí parece que llegamos es al de la justicia, porque cuando... como la frase de cuando si se mata a una persona te persiguen, si matas a 1 millón no, pero quiero decir que hay tantos actores que están actuando ahora directamente sobre vidas, produciendo muerte, que nos resulta desde fuera nos parece invalorable, ¿no? Y sin embargo vemos que hay toda la especulación que se hace, por ejemplo, sobre derivados, sobre alimentos, sobre tal, pues todo eso está produciendo muerte directamente. El no pago de impuestos, como estábamos comentando antes, los paraísos fiscales, etcétera, pues al final terminan produciendo muerte, porque van produciendo pobreza, porque van produciendo reducción de recursos, porque van y dificultades de... en fin, no quiero ponerme dramático, pero creo que hay toda una serie de elementos que nos hacen pensar si somos capaces de protestar porque se va a matar a una persona en Estados Unidos, está en la cama de la muerte, etcétera, por un tema de justicia. A mí me parece que tenemos que entrar en esa dinámica de decir, esto es perseguible o debe de serlo. Y ese es un punto en el que todavía no hemos entrado las ONGs, pero yo creo que en el futuro debemos pensar en dirección de la justicia va por aquí, esto no es justo. No es un problema de que yo esté de acuerdo contigo, es un problema de que no es justo. No puede ser que se esté muriendo gente porque unas personas estén especulando porque existe una libertad de especulación. No tiene ningún sentido. Quiero decir, hay toda una serie de caminos que tenemos por ahí y que yo entiendo que debe de ir por ahí el tema, ¿no? Quiero decir que hablar de la abolición de la pobreza es un tema que casi lo tenemos ya asumido. Bueno,
está a pasar del dólar 25, eso está hecho, quiero decir que de aquí a poco, pero el atrevernos a decir abolición de la pobreza no nos atrevemos todavía, el atrevernos a hablar de justicia tampoco nos atrevemos, y yo creo que por ahí puede ir un poco el mensaje nuestro, porque a mí me parece que no es que yo esté de acuerdo con porque tenga que ayudarle a esta persona, como comentaba, por un tema moral o porque efectivamente siento que eso tengo que hacerlo. Es que es una cuestión de justicia. Es que no tiene ningún sentido que esté muriendo gente porque se pueda estar especulando con toda libertad sobre el precio de los alimentos, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. Yo creo que con la intervención ya terminas. Sí, enlaza además con una cosa que no contesté a Paula antes, que es en relación con qué papel tiene la cooperación en el tema de las fiscalidades nacionales. Yo creo que hay muchos ámbitos que son muy relevantes en donde el papel de la cooperación es relativamente limitado. O sea, yo creo que el papel de la cooperación en un sentido más estricto de la cooperación al desarrollo. Yo creo que en el ámbito, por ejemplo, de diseño de los sistemas fiscales y de puesta en marcha, esos son procesos en donde que creo que son dominantemente nacionales y donde la cooperación internacional puede acompañar, puede trasladar experiencias, pero realmente, digamos, cuando uno ve cómo se han hecho los sistemas fiscales de buena parte de los países, la mayor parte de los países se han hecho con un tipo de cooperación que es más de tipo horizontal, menos que la de tipo tradicional norte-sur, ¿no? Que es más bien de compartir experiencias o de traslado de experiencias de unos a otros. Vamos a entrar en un ámbito que tú señalabas en relación con las desigualdades, en donde una parte cada vez más importante de responsabilidad está en el interior de los propios países y donde la cooperación internacional tiene una labor un poco de estímulo de la agenda, de apoyo de esa agenda, de intercambio de experiencias, pero es un papel, si se quiere, menor que el que tradicionalmente se le asignaba a la ayuda, que era la de poner en marcha, dar sostén a políticas públicas. Por tanto, tenemos que pensar en una cooperación al desarrollo mucho más incentivadora y acompañadora de procesos que estrictamente los que lo sostienen, ¿no? Más si entramos en estos temas de agenda, que además son temas que son propios de los países en un sentido muy estricto, diría yo, es decir, que forman parte de cómo las sociedades entienden que construyen su contrato colectivo institucional, y ahí los actores externos pues realmente tienen un papel relativamente menor, y además es bueno que lo tengan relativamente menor, porque es bueno que las sociedades se conformen de acuerdo con las visiones sociales que cada una de ellas tiene, ¿no? Respecto a lo que señalaba Carlos de operar, Carlos Matai, sí, de operar en distintos niveles, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es necesario, digamos, ver la complejidad de todo el proceso. Yo cuando me planteé, vamos, tú recogías un poco el guante de qué tareas tienen las ONGs. Yo, tal como yo veo el papel de las ONGs del norte, porque las ONGs del sur, podríamos pensarlo de otra, no exactamente así en todos sus aspectos, pero las del norte yo creo que claramente los papeles que le veo yo son cada vez menos en proveedoras de servicios de desarrollo, que es digamos lo que ha caracterizado y en los que se han centrado buena parte de sus esfuerzos durante los últimos tiempos, ¿no? Y mucho más en ámbitos que yo señalaría, uno, en donde están bastante mal equipadas para hacerlo, pero que sería muy bueno que lo hiciesen, que es el ámbito de innovación, de poner en marcha experiencias, digamos, innovadoras en la transformación social, ¿no? Y digo que están muy mal equipadas porque la forma en que han operado y la cultura en la que se han imbuido, que es una cultura de control administrativo, por la forma de financiación, etcétera, etcétera, les han llevado a todo el sistema a ser un sistema de cooperación en general bastante poco impulsor de creatividad, ¿no? de innovación. Pero bueno, esa es una tarea donde yo creo que tendría un papel muy importante. Creo que una segunda tarea es la que tiene que ver, conecta con la de innovación, pero es distinta, es la capacidad de generar esas alianzas de trabajo, ¿no? Que no, yo cuando me refería al partnership me refería al global partnership, no a los partnerships de trabajo, ¿no? Que los veo muy bien. Entonces yo creo que ahí es muy importante porque digamos, las ONGs se le presupone que son especialmente abiertas y que por tanto debieran tener, y flexibles, por tanto debieran tener capacidad de buscar alianzas y trabajar
sumarse a culturas de trabajo cooperativo entre actores, que es un ámbito muy importante, en mi opinión. En tercer lugar, yo creo que van a seguir teniendo un papel clave también las ONGs del norte, porque todas las políticas públicas, incluidas las de España mismo, pero en cual más todavía un país en desarrollo, tienen, digamos, incluso aunque haya servicios que el Estado quiera asumir, hay intersticios en esas políticas públicas que dejan a sectores sociales totalmente desprotegidos, ¿no? Yo creo que es muy importante, y las ONGs en eso son especialmente aptas para captar dónde están esos colectivos y de qué manera, digamos, proporcionarles respuestas a sus problemas. Y yo creo que hay un campo que es enormemente importante también, que para mí es el cuarto gran campo, que es el de incidencia, ¿no? que es un campo en donde, de nuevo, es absolutamente crucial en relación con criterios de justicia, de valores sociales, de denuncia de comportamientos interesados, hipócritas y perjudiciales para el interés colectivo, en fin, todo ese campo. Yo creo que esas tareas son, las ONGs están especialmente, o deberían de estar especialmente aptas para desplegarlas, ¿no? Entonces, creo que es importante que se muevan en todo el terreno, desde lo más global de criterios de reglas globales hasta experiencias concretas en el terreno que expresan cómo, trabajando en común, se pueden resolver problemas y con cierta capacidad innovadora se pueden resolver problemas sobre el terreno. Yo creo que no se trata solo de operar en una de estas dimensiones. Me parecería equivocado denunciar solo las reglas globales, pero no poner en marcha ninguna experiencia que pueda contarse a la sociedad como éxito. Pero también me parecería muy mal solo hacer eso, digamos, y no tener respuesta ante los problemas globales, porque las cosas están pasando al tiempo, ¿no? Entonces, creo que la idea básica, en mi opinión, es que todo lo que tenemos por delante son desafíos. Y son desafíos que nos van a obligar a trabajar en un entorno mucho más complejo del que hemos estado habituados en el pasado. Y yo creo que lo que deberíamos es tratar de prepararnos lo mejor posible para esa complejidad. Y yo a veces me da la impresión de que, para ser honesto, en esta sala diría que en muchas ocasiones yo me encuentro las mayores resistencias para trasladar nuevas visiones de desarrollo las encuentro en las ONGs, para ser sincero. No se interprete esto como que, digamos, que es el principal obstáculo. El principal obstáculo no son las ONGs. Estoy hablando de las resistencias digamos, en el trabajo cómplice. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que es muy importante que justamente uno llegue a la conclusión contraria, que donde encuentra las mejores ideas hacia el futuro, donde encuentra la mejor disposición para afrontar la complejidad, para innovar, para estar abierto a nuevas formas de hacer, estén en las ONGs. Eso es lo que yo esperaría, ¿no? Pero mi experiencia personal me dice que no es así y que muy frecuentemente uno se encuentra con enormes resistencias. Por supuesto, entiendo que la principal resistencia no está, repito esto para que no se interprete mal, no es mi enemigo las ONGs, ni mucho menos, como todos sabéis, pero entiendo que en estos momentos, quizá también influye mucho el momento en el que se está, ¿no? Que es un momento político complicado, de sobrevivencia de las ONGs también complicado, etcétera, etcétera, pero la posición es en ocasiones muy poco permeable a pensar las cosas de manera diferente. Y yo, sin embargo, creo que es muy importante que empecemos a pensar las cosas de manera diferente. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Nos quedamos con ese reto que al final nos lanzas también a las ONGs y a la nuestra en particular. Esperamos que estamos en ese proceso precisamente de abrir nuestra mente a este futuro en cambio y confiamos en que otros nos podáis acompañar en este proceso de transformación de nuestras propias limitaciones. Como antes te decían, ni José Antonio Alonso es perfecto ni las ONGs, pero bueno, estamos en camino de ello. Bueno, gracias.